Vamos a aprovechar para la meditación de hoy un comentario que hace San Jerónimo a este texto, y que nos invita en primer lugar a observar que Jesús no se transfigura mientras está abajo, en la parte baja del monte, sino arriba. Y así a ese lugar lleva a tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y delante de ellos su rostro y su vestidura se vuelven resplandecientes. Dice San Jerónimo que, bueno, incluso hoy en día, para muchos, Jesús está como abajo. Lo de abajo, también Jesús estuvo abajo antes de subir al monte, con la muchedumbre. La muchedumbre no subió al monte, sino solo los discípulos. Así que, por lo tanto, el sentido espiritual es que el que está en lo bajo, no en la altura espiritual, entonces no puede ver determinadas cosas o no tiene determinadas experiencias. Por eso la muchedumbre, el gran público, no tiene acceso a lo que es para unos pocos, aquellos elegidos que son invitados a subir a otras alturas. Y en el fondo esa es la misión del discípulo. El que se considera discípulo tiene que ser entonces como Pedro, Santiago y Juan, que se acercan y ven otras cosas. Los de abajo ven a Jesús con sus vestiduras comunes, no brilla ni tiene ningún resplandor, pasa como una persona común y corriente. Así pasa también con el que contempla la Sagrada Escritura en su pura letra, cualquier texto de la Escritura, de la Biblia. Dice San Jerónimo, bueno, es como los brutos animales, como un animalito. Podemos ver que el animal, los animales no contemplan las estrellas, no van a ver una vaca a la noche mirando el cielo, viendo qué linda que son las estrellas, y el perrito de casa que tengamos tampoco, no contempla las estrellas. El perro siempre está mirando para abajo a ver si cayó alguna amiguita en la mesa. Esa es la diferencia entre el ser humano que contempla, que mira con otros ojos. El perro debe ver las estrellas también, pero no le significan nada, no le interesa eso. Nosotros, en cambio, podemos quedarnos mirando el cielo, contemplamos, vemos otras cosas que el perrito no ve. Entonces, pero muchas personas son como los animalitos, que no pueden contemplar, no ven otras realidades que tienen que ver con lo espiritual, ven las cosas de esta tierra nada más, se preocupan por lo inmediato, comer, vestirse, el trabajo, las cosas cotidianas, y de ahí mucho más que eso no pasa. Bien, dice San Jerónimo, si esto que hemos leído lo interpretamos literalmente, ¿qué tiene en sí de radiante, de espléndido o de sublime? Como cualquier texto de la Escritura, si lo interpretamos en la pura letra y no vamos un poquito más al fondo, no nos dice nada. Pero si lo interpretamos espiritualmente, a la Sagrada Escritura, es como si fueran ese texto que estamos leyendo, que generalmente lo leemos en castellano, ¿verdad? Aunque no fue pronunciado en castellano, por supuesto. Sin embargo, ese ropaje, en lengua castellana, es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, se vuelve brillante, brilla, porque comprendemos que detrás de ese texto en castellano está la Sagrada Palabra de Dios, nos expresa algo, y entonces es como que resplandece. Le pasaba también a muchos literatos, como por ejemplo a Borges, que no veía nada de maravilloso en el texto sagrado. Incluso se burlaba del Apocalipsis, porque lo veía como una cosa totalmente sin sentido, porque veía la pura letra, aunque era un gran especialista, por supuesto, en literatura, una gran mente, pero en el fondo no tenía una profundidad espiritual, tenía una inteligencia meramente natural, muy, muy amplia, muy culta, pero no espiritual. Entonces, la Biblia no le decía nada. Como aquel filósofo también, no recuerdo si era Nietzsche, que decía que haber unido el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es la mayor estafa literaria de la historia. Él decía, son dos libros que no tienen nada que ver. ¿A quién se le ocurrió unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Es una estafa eso. Pero justamente porque este filósofo, claro, no veía la profundidad de lo espiritual, veía lo puramente intelectual o razonable, que en el fondo es de la tierra. Más, dice San Jerónimo, si sigues a los apóstoles y los interpretas espiritualmente, al instante se transforman las ropas de la parábola, de cualquier texto, y se hacen blancas.
Jesús se transfigura totalmente en el monte, sus vestiduras se hacen blancas como la nieve, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlas. El batanero era el nombre que se le da en castellano a la persona especialista en blanquear la ropa cuando no había lavandina, había otras cosas. Entonces era un fuerte trabajo porque se la golpeaba con palos sobre una piedra, se la ponía al rayo del sol, una serie de procedimientos para que una tela quede bien blanca, y de eso se ocupaba el batanero. Quien está en la tierra, quien está en lo bajo, no puede blanquear sus vestidos, pero quien sube al monte con Jesús, por así decir, deja la tierra abajo, se dispone a ascender a las regiones altas y celestiales, ese puede blanquear los vestidos como ningún batanero en la tierra sería capaz de hacerlo. Dice también el texto que se le aparecieron, mientras el Señor estaba ahí, Moisés y Elías. Ahí estaban conversando con Jesús. Si no hubiesen visto a Jesús transfigurado, si no hubiesen visto sus vestiduras blancas, no hubieran podido ver a Elías y a Moisés que conversaban con Jesús. Y acá lo que introduce San Jerónimo es una comparación, dando a entender que ese Moisés y Elías justamente son el Antiguo Testamento, que resplandecen con el Nuevo. Y entonces ahí se puede entender de otro modo el texto sagrado. Moisés y Elías, es decir, el Antiguo Testamento, es iluminado, es comprendido con el Nuevo Testamento. Eso significa que están Moisés y Elías junto con Jesús. Y por eso las vestiduras de todos resplandecen. Mientras pensemos como los judíos, como pensaban los contrincantes de Jesús, y seguimos la letra que mata, entonces en ese caso Moisés y Elías, es decir, el Antiguo Testamento, no hablan con Jesús, desconocen el Evangelio. Ahora bien, si ellos, es decir, los judíos, hubieran seguido a Jesús, lo hubieran aceptado, hubieran merecido ver al Señor transfigurado y sus vestiduras blancas, y entender espiritualmente el texto sagrado. Y entonces también hubieran visto a Moisés y Elías, esto es, a la ley y los profetas, conversando con el Evangelio, que es en el fondo lo que le pasó a San Pablo. Bien, siendo fariseo, siendo judío fariseo, empieza a ver cómo el texto del Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo, y lo va exponiendo después en sus cartas. De algún modo es como que San Pablo espiritualmente tiene esa transfiguración, pudiendo ver a Moisés y Elías junto con Jesús. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Dice el texto de San Lucas, hoy leímos San Mateo, pero el texto paralelo en San Lucas dice que le anunciaban o conversaban acerca del modo en que el Señor iba a morir en Jerusalén. Esto es lo que dicen Moisés y Elías, y se lo dicen a Jesús, es decir, al Evangelio. Anuncian que el Cristo tenía que padecer, que era uno de los puntos centrales que los judíos contemporáneos de Jesús, y los de hoy también, no entienden. ¿Cómo es que el Mesías tenía que sufrir? Bueno, eso lo aclaran justamente Moisés y Elías, es decir, el Antiguo Testamento habla de eso, para el que lo pueda ver. Los mismos Moisés y Elías son vistos con vestiduras blancas. Si lees, esto es la ley, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, adjudicados a Moisés, y los profetas, esto es decir, Elías, un poco como que Elías representa todos los libros de todos los profetas, pero si no los entiendes en Cristo, tampoco vas a entender a Moisés y a Elías. Mas si interpretas a Moisés sin Jesús y a Elías sin Jesús, tampoco ellos anuncian la pasión, ni tienen sus vestiduras blancas, sino que están sucias. Si leo, por ejemplo, el Génesis o el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, si los leo carnalmente, me veo abajo, es decir, sin subir al monte, y no los entiendo espiritualmente, cosa que se entiende subiendo al monte, es decir, subiendo espiritualmente con Cristo. Te darás cuenta cómo Pedro, Santiago y Juan, viendo que estaban en el monte, esto es, en la comprensión espiritual, eso significa estar en el monte, desprecian las cosas de abajo y humanas y desean las elevadas. Y por eso Pedro, tomando la palabra, da esa idea de hacer 3 carpas para que se queden ahí. El deseo de quedarse
en el gozo espiritual. Se formó, sin embargo, mientras Pedro hablaba, una nube que los cubría con su sombra. Según San Mateo, que leímos hoy, esa nube era además luminosa. Y entonces dice San Jerónimo que esa nube representa el Espíritu Santo. ¿Ven? Tenemos la voz del Padre que se va a oír inmediatamente en el Evangelio paralelo. Este es mi Hijo amado, escúchenle. Está el Hijo y está entonces el Espíritu Santo. Es decir, una manifestación de la Santísima Trinidad. Una tienda, es decir, una carpa común y corriente, es cierto que protege con su sombra, ¿sí? Pero eso que hace normalmente una carpa lo está haciendo la nube, cubrirlos. Pedro quería hacer 3 tiendas, pero el Espíritu Santo aparece cubriéndonos a todos, con su, además, luminosidad, porque si uno hubiera hecho tiendas comunes y corrientes, una carpa común y corriente, adentro queda oscuro, ¿no? La luz queda del lado de afuera. Sin embargo, esta nube, a la vez que cubre, también es luminosa, la luz queda adentro. Es decir, lo luminoso, lo glorioso, Dios mismo. Además, dice San Jerónimo, el Padre preguntará, el Padre Eterno, ¿por qué 3 tiendas? Aquí tienes la verdadera tienda. Mira también el misterio de la Trinidad. Al menos, según mi manera de entenderlo, dice San Jerónimo, pues yo todo lo que soy capaz de entender, no lo quiero entender sin Cristo, sin el Espíritu Santo y sin el Padre. Se formó una nube lúcida, una nube luminosa, y vi una voz que decía, este es mi Hijo amadísimo, escuchadle. Y entonces, claro, inmediatamente dice San Jerónimo que podría uno caer en duda, ¿a quién se refiere el Padre? Este es mi Hijo amado, pero los apóstoles veían 3 personas. ¿A cuál de los 3 se refiere la voz del Padre? Este es mi Hijo amadísimo. Si bien Moisés y Elías también eran amados, pero no amadísimos. Y todo se aclara cuando de pronto vuelven en sí y no hay nadie, solamente Jesús. Ese es el Hijo amado. Ya los otros 2 desaparecen. El Padre dice, este es mi Hijo amado, y cuando Pedro podría querer preguntarse interiormente, ¿cuál es tu Hijo amado?, desaparecen Moisés y Elías y queda solamente Jesús. Este es mi Hijo amadísimo. Mientras habla el Padre de este modo y dice, este es mi Hijo amadísimo, escuchadle, hubiera podido suceder que Pedro dijese, ¿está hablando de Moisés o de Elías? Pues bien, para que no les cupiera ninguna duda, mientras el Padre a aquellos 2, Moisés y Elías, les hace desaparecer, permanece Cristo, solo. Este es mi Hijo amadísimo, escuchadle. Se pregunta Pedro en su corazón, ¿quién es su Hijo? Yo veo a 3, ¿de quién está hablando? Y mientras trata de averiguar quién es, ve uno solo. Y de pronto, mirando en derredor, buscando a los 3, encuentra solamente a uno. Es más, perdiendo a los 3, encuentra uno, o mejor aún, en uno descubre a los 3. Se está refiriendo a la comprensión completa de la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues mejor se descubre a Moisés y Elías, es decir, al Antiguo Testamento, si se les inserta en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento. Bien, pidamos entonces nosotros a María Santísima cada día, rezando el Santo Rosario, poder estar en las alturas espirituales para comprender con fruto la Sagrada Escritura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.